En Hawley. Dijo que el palacio de Buckingham o el príncipe William le tendieron una trampa al príncipe Harry y Meghan Markle, y fueron lo suficientemente crédulos como para caer en ella. De nuevo, tengo que tener cuidado con lo que digo, pero eso no podré mostrarlo, ya sabes, mi tierra natal a mis hijos. Comenzó en una noche ordinaria en Montecito, sin cámaras, sin alfombras rojas, sin entrevistas preparadas, solo los Sussex dentro de su casa. Pero lo que se desarrolló esa noche pronto se filtraría a través de susurros del personal y explotaría en titulares que asombraron incluso a los observadores reales más endurecidos. Pensé que tu análisis de este libro fue acertado. Has llamado a Harry despreciable por intentar destrozar la reputación de la familia real y arrastrarlos por debajo incluso de lo que las Kardashian harían. Entonces, desde una perspectiva estadounidense, ¿crees que ha logrado dañar la monarquía, o el mayor daño es en realidad para la marca de sí mismo y Meghan? Según fuentes internas, la discusión comenzó en voz baja. Harry y Meghan estaban en la cocina, al principio con las voces bajas, discutiendo sobre horarios, proyectos y la implacable presión mediática que ejercían sobre ellos. Pero en cuestión de minutos se salió de control. El tono de Harry se volvió suplicante. La voz de Meghan se agudizó. Sus palabras se escucharon a través de los pasillos abiertos hasta que incluso el personal de abajo pudo oír la escalada. Un ayudante recordó más tarde: «Los hemos oído discutir antes, pero esto no fue como las otras. Esto fue diferente. Esto fue aterrador». Y luego lo impensable. Sin duda para él y para Meghan, creo que los estadounidenses estaban divididos 50-50 tal vez hace un par de meses cuando se trataba de Harry y Meghan. Pero el problema es que no pueden cerrar la boca, y siguen hablando, y parece cada vez más mezquino. Cuando Archie entró en la habitación arrastrando un juguete, Meghan, en medio de su perorata, extendió la mano y lo agarró del brazo. Los testigos describieron el movimiento como repentino, brusco e impactante. Archie se estremeció, sobresaltado mientras el agarre de Meghan se apretaba. Harry se congeló. Su rostro perdió todo el color. Por una fracción de segundo, la habitación quedó en silencio, excepto por el gemido ahogado de Archie. Y entonces la voz de Harry rompió el aire. «Meghan, para. Por favor, no hagas esto. Quiero decir, yo llegué pronto a esto. Cuando Meghan y Harry todavía estaban en la familia real y vivían en Frogmore, escribí una declaración abierta en Twitter, que puedes volver a ver, de que ella iba a terminar de vuelta en los Estados Unidos y en Los Ángeles, porque simplemente la veía venir. Es una actriz de categoría D, y todo lo que siempre ha querido hacer es ser invitada a eventos de categoría A. Y ha sido una trepadora social desde el principio. Se casó con alguien la primera vez para ascender socialmente. Y para ella, Harry era solo un billete de entrada a todos esos círculos. Y afortunadamente encontró a alguien. No es muy inteligente, no es muy talentosa. Nadie en Estados Unidos estaba viendo Suits. Era una actriz que vivía en Canadá. Y afortunadamente para ella, y hay que darle crédito, encontró a alguien que es más tonto que ella. Y esa es la verdad, que Harry no es una persona muy inteligente. Las palabras no solo eran desesperadas, sino que suplicaban. El personal fuera de la habitación dijo más tarde que nunca habían oído a Harry sonar así. Su voz temblaba, se elevaba, temblaba con una mezcla de ira y miedo. Lo que siguió fue una escena tan cruda, tan volátil, que los informantes del palacio, que más tarde escucharon el relato, admitieron en privado.
Ya no era una discusión. Era una familia que se rompía en tiempo real. Y solo un recordatorio, cada tuit eliminado, declaración falsa y encubrimiento de relaciones públicas, lleva horas para juntar las piezas. Si quieres ayudar a que este canal siga funcionando, presiona el botón de unirte y conviértete en miembro. Seguiremos exponiendo lo que ellos no harán. En el momento en que la mano de Megan se cerró alrededor del brazo de Archie, algo cambió en la habitación. La discusión ya no eran solo palabras. Había pasado a algo que incomodó incluso a los ayudantes del palacio más experimentados. Harry dio un paso adelante instantáneamente, con las manos levantadas, su voz quebrándose. «Megan, por favor. Él solo es un niño. Déjalo ir. Por favor, no lo arrastres a esto». Pero Megan no aflojó su agarre. En cambio, acercó a Archie, con la mandíbula tensa y la expresión furiosa. Según una fuente interna que escuchó el relato más tarde, ella siseó entre dientes apretados. «No me digas lo que puedo y no puedo hacer con mi propio hijo». Las palabras cortaron la habitación. Harry se congeló, dividido entre la furia y el miedo. Su voz temblaba mientras lo intentaba de nuevo, esta vez más suave. «Él no entiende, Megan. No se merece esto. Por favor, déjalo ir». Los ojos de Archie, dijeron los testigos, se movieron entre sus padres, confundido, asustado. Su juguete se le escapó de la mano y cayó al suelo de mármol. El sonido resonó como un disparo en el silencio. Al final del pasillo, 2 miembros del personal que pasaban con bandejas se detuvieron en seco. No debían interferir, ni siquiera debían reconocer lo que oían. Pero más tarde, ambos admitieron a sus compañeros que se quedaron paralizados, aterrorizados, escuchando los sonidos de la desesperación de Harry. Un miembro del personal susurró después: «No fue el grito lo que me sacudió, fue la súplica de Harry. Sonaba roto». Y luego vino el sonido que hizo imposible ignorarlo. Archie soltó un pequeño grito de miedo. «Fue ese sonido», dijo más tarde un ayudante, el que destrozó completamente a Harry. Su voz se elevó en pánico, quebrándose mientras gritaba: «Para, Megan. Lo estás asustando». Pero el rostro de Megan no se suavizó. En cambio, su agarre se apretó por un momento insoportable antes de que finalmente lo soltara, empujando a Archie suave pero firmemente hacia Harry. Archie tropezó hacia los brazos de su padre, hundiendo su rostro contra el pecho de Harry mientras Megan se alejaba bruscamente, con los hombros agitados, su respiración entrecortada. El silencio que siguió fue sofocante. Y por primera vez, los que observaban entendieron. Esto no era solo una discusión marital, era una fractura, una que ya no podía ocultarse. Harry se dejó caer al suelo, Archie aferrado con fuerza en sus brazos. Los sollozos del niño se ahogaron contra el pecho de su padre. Harry lo balanceaba instintivamente, susurrando una y otra vez: «Está bien. Papá está aquí. Estás a salvo. Estás a salvo». Su voz se quebró con cada palabra. Para cualquiera que observara, era la imagen de un hombre destrozado. No solo por las acciones de su esposa, sino por darse cuenta de que su hijo había sido arrastrado al centro de su caos. Megan, mientras tanto, se dio la vuelta y salió furiosa de la cocina. Sus pasos resonaron por el pasillo, bruscos y deliberados. El personal, que la vislumbró, describió su expresión como de piedra. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía doloroso. No miró hacia atrás.
No disminuyó la velocidad. Simplemente desapareció en su estudio privado, cerrando la puerta con tanta fuerza que un marco de fotos se cayó de la pared. El silencio que dejó a su paso fue insoportable. Dos ayudantes que habían estado congelados fuera de la habitación intercambiaron miradas aterradas. Sabían que no debían intervenir en asuntos domésticos. Esa era la regla tácita. Pero ambos admitieron más tarde que lo que acababan de ver se sentía diferente, incluso peligroso. Uno le susurró al otro: «Necesitamos escribir esto para su bien, para el de Archie». Esa noche, según fuentes internas del palacio, un memorándum silencioso y no oficial comenzó a circular entre el personal doméstico de Meghan y Harry. No tenía el formato de un informe formal. Eran notas manuscritas, fragmentos de conversaciones, marcas de tiempo de lo que se había escuchado. En la parte superior de la página, una línea escalofriante estaba garabateada: Archie arrastrado a la discusión. Harry le rogó que parara. Esas palabras, simples y crudas, luego se filtrarían a manos de periodistas, convirtiendo lo que debería haber sido un momento privado doloroso en un escándalo internacional. Pero antes de que eso sucediera, las consecuencias dentro de la casa de los Sussex fueron inmediatas. Porque cuando Meghan finalmente salió de su estudio horas después, con el rostro enrojecido, su voz baja y helada, no se disculpó. Ni siquiera reconoció lo que había sucedido. En cambio, miró directamente a Harry, que aún estaba sentado en el suelo con Archie dormido en sus brazos, y dijo una frase que lo dejó sin palabras: «Si crees que no usarán esto en nuestra contra, estás equivocado». El corazón de Harry se hundió, porque en ese momento se dio cuenta de que Meghan no estaba preocupada por Archie. Estaba preocupada por la imagen. Y ahí fue cuando la historia realmente comenzó a salirse de control. Parte 4. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Archie había sido llevado a jugar con su niñera en el jardín, protegido de la tensión que aún persistía en el aire. Pero Harry no había dormido. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con los ojos inyectados en sangre, el té a medio beber a su lado frío desde hacía horas. Cuando Meghan entró, no lo saludó. No preguntó por Archie. En cambio, colocó su teléfono en el mostrador con un golpe seco y dijo en un tono cortante: «Tenemos que adelantarnos a esto». Harry parpadeó, atónito. «¿Adelantarnos a qué?», preguntó con voz ronca. «¿Lo que pasó anoche?», respondió Meghan, con voz baja y deliberada. «No creas que el personal no hablará. Siempre hablan». Harry la miró fijamente, tensando la mandíbula. «¿Te preocupan las filtraciones?». Meghan, nuestro hijo, estaba llorando. Estaba aterrorizado. «¿Y tú?». Se interrumpió, incapaz de terminar. La expresión de Meghan se endureció. Tocó la pantalla de su teléfono, desplazándose por los mensajes. ¿Tienes idea de lo que hará el palacio con esto si se enteran primero? Lo manipularán, Harry. Me convertirán en un monstruo. Convertirán a Archie en un peón. No lo permitiré. Harry golpeó la mesa con la mano, sobresaltándola. Esto no se trata del palacio. Se trata de nosotros, de Archie. Él no es una historia para controlar. Es nuestro hijo. Por primera vez, Meghan vaciló. Su voz se elevó en defensa. Todo es una historia, Harry. ¿No lo entiendes? Eso es lo que son nuestras vidas ahora. Si no doy forma a la narrativa, ellos lo harán. Y una vez que lo hagan, nunca la recuperaremos. El personal que escuchó fragmentos de este intercambio admitió más tarde que se sentían mal.
Un ayudante le susurró a un colega. Ella no estaba hablando de proteger a Archie. Estaba hablando de protegerse a sí misma. Esa misma mañana, Megan supuestamente hizo 3 llamadas telefónicas. Una a un estratega de relaciones públicas de confianza en Los Ángeles, otra a un periodista comprensivo y una tercera a un fixer de Hollywood en el que se había apoyado durante crisis pasadas. Su mensaje a los 3 fue el mismo: controlar la historia antes de que ella me controle. Pero para Harry, el cambio fue insoportable. Se retiró arriba, abrazando a Archie, susurrando promesas que ningún niño debería necesitar escuchar. Papá no dejará que seas parte de esto. Nunca más. Y sin embargo, la tragedia fue que ya era demasiado tarde, porque las llamadas de Megan habían puesto en marcha una cadena de filtraciones y contrafiltraciones que arrastrarían la pelea privada fuera de las paredes de su montecito y directamente al centro de atención mundial. A mediados de semana, los susurros se habían extendido más allá de las paredes de Montecito. Lo que comenzó como notas apresuradas garabateadas por personal nervioso, ahora era pasto para los reporteros de Fleet Street. El primer titular apareció en una pequeña columna de chismes, casi enterrada. Crisis en Montecito, pelea de los Sussex sobre el shock infantil al personal. Pero en cuestión de horas, la historia estaba en todas partes. Los tabloides más grandes la retomaron, vistiéndola con detalles escabrosos. Fuentes anónimas cercanas a la casa hablaron de una acalorada discusión, un Archie aterrorizado y la voz de Harry quebrándose mientras le rogaba a Megan que parara. Una línea particularmente condenatoria atribuida a un miembro del personal apareció en las portadas de Londres. Él dijo: «Por favor, Megan, lo estás asustando». Nunca lo habíamos oído sonar así antes. En las redes sociales, el hashtag se extendió como la pólvora. Archie escribió. Se volvió tendencia en Twitter. Memes del rostro severo de Megan, empalmados junto a niños pequeños llorando, circularon en Instagram. Incluso los comediantes nocturnos intervinieron, bromeando sobre la crianza de los hijos al estilo real de Hollywood. Pero detrás de las bromas, el trasfondo era más oscuro. Los expertos preguntaron si Megan había cruzado una línea, no solo como duquesa, sino como madre. Los medios estadounidenses fueron más moderados, enmarcándolo como un momento familiar tenso. Pero la prensa británica fue despiadada. Y Harry estaba destrozado. Amigos dicen que cerró su computadora portátil de golpe cuando vio los titulares. Su rostro pálido, sus manos temblorosas. Según los informes, gritó en la habitación vacía. Convirtió a nuestro hijo en un titular. ¿Nuestro hijo? Cuando se enfrentó a Megan, ella se mostró inflexible. De pie en la puerta, con los brazos cruzados, simplemente dijo: «Mejor mi versión que la de ellos». Pero la versión de la que hablaba ya no los estaba protegiendo. Porque incluso cuando Megan intentaba controlar la historia a través de sus aliados, otra filtración se produjo. Una que no provenía en absoluto de su campamento. Una emisora del Reino Unido afirmó haber obtenido un memorándum del personal que documentaba el incidente en detalle. Los gritos, el agarre del brazo, las súplicas desesperadas de Harry. Y el golpe final, el memorándum no fue escrito por personas internas del palacio. Fue escrito por su propio personal de Montecito. El palacio no había necesitado manipular la historia. El personal de Megan se la había entregado en bandeja de plata, y ahora la pelea que una vez fue privada se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Evidencia. De vuelta en Londres,
Las consecuencias de Montecito fueron imposibles de ignorar. Lo que al principio se había descartado como una exageración de los tabloides, ahora llegó a los escritorios de roble pulido de los asesores principales del Palacio de Buckingham. Por la mañana, tanto Carlos como Guillermo habían sido informados. Según fuentes internas, la reacción fue inmediata y furiosa. Según los informes, Carlos apretó tanto su bolígrafo durante la sesión informativa que la tinta manchó la página. Un ayudante afirmó que su voz, baja pero hirviente, se escuchó en toda la habitación. Esto no debía tocar a los niños. Nunca. La respuesta de Guillermo fue aún más brusca. Caminó de un lado a otro del salón con los puños cerrados antes de volverse hacia el miembro del personal que entregó el informe. ¿Me estás diciendo que ella arrastró a Archie a esto? ¿Que Harry le rogó que parara? Cuando el ayudante asintió, Guillermo espetó. Entonces ha ido demasiado lejos. Esto ya no es un drama familiar. Esto es peligroso. A puertas cerradas, el palacio comenzó a susurrar lo impensable. Intervención, no en el sentido político, sino en el personal. Los asesores principales plantearon la idea de que la casa de Harry y Meghan estaba cayendo en el caos y que la supervisión, discreta pero firme, podría ser necesaria para proteger a Archie y Lilith. Una frase escalofriante surgió en las notas informativas. Si la inestabilidad del hogar continúa, se pueden discutir las consideraciones de tutela. La idea era explosiva, incluso sugerir que era una granada constitucional. Pero en voz baja, se pronunció de todos modos. Mientras tanto, Meghan estaba por delante de la tormenta. Las fuentes afirmaron que ya sospechaba que el palacio usaría el memorándum del personal en su contra. Esa misma noche, hizo otra llamada, esta vez no a un estratega de relaciones públicas, sino a un abogado en Los Ángeles conocido por manejar batallas de custodia de celebridades. Las fuentes internas dicen que las palabras de Meghan fueron frías, deliberadas. Si vienen por mí a través de mis hijos, entonces me aseguraré de que Harry sepa quién está realmente moviendo los hilos. Pero lo que Meghan no anticipó fue que el palacio no era el único que recopilaba pruebas, porque entre su propio personal en Montecito, una pequeña facción ya había comenzado a hablar en susurros. No con ella, no con Harry, sino con periodistas. Y lo que estaban a punto de revelar arrastraría a los Sussex a un foco más oscuro de lo que ninguno de los dos jamás había imaginado. El memorándum no fue el final. Fue solo el principio. En cuestión de días, los susurros del interior de Montecito comenzaron a inundar las bandejas de entrada de los periodistas tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Al principio, fueron pequeños detalles. Meghan gritando al personal por horarios extraviados, Harry caminando de un lado a otro hasta altas horas de la noche, Archie aferrándose más a su niñera que a cualquiera de sus padres. Pero pronto, las filtraciones se agudizaron. Un ayudante que hablaba de forma anónima describió un patrón escalofriante. Siempre que estallaba una discusión, Archie entraba en la habitación. En lugar de detenerse, lo acercaba como para demostrar algo. No era disciplina, era teatro. Y Harry le rogaba cada vez que no lo hiciera. Otra fuente afirmó que Meghan guardaba archivos, notas meticulosas y grabaciones de disputas domésticas, muchas de las cuales involucraban a Harry. Según esta fuente interna, ella lo documenta todo. No es para la reflexión. Es influencia. Ella sabe exactamente cómo usarlo si las cosas se vuelven en su contra.
El testimonio más condenatorio, sin embargo, provino de una niñera que dejó silenciosamente el hogar a principios de ese año. En una declaración confidencial, que luego se filtró a la prensa, afirmó: «Hubo noches en que Archie lloró hasta quedarse dormido después de sus disputas. Harry lo intentó, pero parecía impotente. Nos dijeron que no dijéramos nada, que no escucháramos nada, pero ya no pude más. Estaba mal». Estos relatos no solo pintaron una imagen de un hogar fracturado, encendieron la mecha de la indignación pública. Los tabloides británicos pasaron a la ofensiva, publicando brutales despliegues con titulares como «El personal rompe el silencio», «Archie atrapado en el fuego cruzado de los Sussex», «Un hogar en agitación», «Un niño en el centro del caos». Incluso los medios estadounidenses, una vez comprensivos, comenzaron a cubrirse. Un comentarista en una transmisión en horario estelar admitió: «Por primera vez, incluso los aliados se preguntan, ¿a qué costo está Meghan luchando esta guerra?». Y Harry se estaba desmoronando. Amigos cercanos a él dijeron a los reporteros que estaba obsesionado con la idea de que la infancia de Archie estaba siendo utilizada como arma, reproduciéndose en la prensa como un reality show que salió mal. Según un confidente, Harry se derrumbó durante una llamada privada, su voz apenas audible. No lo están protegiendo. Ni Meghan, ni el palacio. Nadie lo está haciendo. Le rogué que se detuviera y ahora todo el mundo lo sabe. Pero Meghan no se inmutó. En todo caso, los denunciantes la hicieron profundizar aún más. Esa misma noche, le dijo a un asociado cercano en palabras que luego se filtraron: «Si creen que dejaré que el personal escriba la historia de mi familia, me han subestimado. La contaré yo misma y me aseguraré de que el mundo escuche». Y con eso, Meghan preparó su contraataque, un movimiento para dar forma a la narrativa que dejaría tanto al palacio como a Harry cegados. Meghan no se retiró después de las filtraciones. Ella avanzó. 2 días después, fue fotografiada llegando a una organización benéfica para niños en Los Ángeles. Sonriendo, pulida, con un vestido suave de color pastel que gritaba inocencia. Pero lo que captó la atención no fue su vestuario. Fueron sus palabras. De pie ante un banco de cámaras, Meghan colocó su mano sobre su corazón y dijo con una voz mesurada y temblorosa: «Como madre, mi único deber es proteger a mis hijos, y nunca me disculparé por eso». La línea fue ensayada, deliberada, pero funcionó. Clips de su declaración se extendieron por los programas matutinos en Estados Unidos. Los presentadores elogiaron su compostura, su valentía por hablar a pesar de los constantes ataques. Las redes sociales se inundaron de hashtags como «proteger a Meghan» y «madre primero». Pero en Londres, la reacción fue más fría que el hielo. Los ayudantes del palacio lo vieron por lo que era: un contraataque diseñado para borrar los testimonios del personal y reemplazarlos con una narrativa de víctima cuidadosamente seleccionada. Detrás de las puertas del palacio, Guillermo, según los informes, se burló cuando le mostraron el video. Proteger a sus hijos. Ella misma arrastró a Archie a esa discusión. No lo está protegiendo, está actuando. La furia de Carlos fue más silenciosa, más peligrosa. Un ayudante afirmó que murmuró una línea en voz baja después de ver el clip. Ha convertido la maternidad en un arma. Lo que empeoró las cosas fue que la actuación de Meghan no solo la protegió, sino que socavó a Harry. Mientras que Meghan parecía tranquila y serena en público, los susurros de la desesperación de Harry, sus súplicas, sus lágrimas,
Su colapso en los brazos de Archie lo hacían parecer débil, inestable, incluso no apto para dirigir su propia casa. Y Harry lo sabía. Según un amigo cercano, vio el discurso de Meghan desde Montecito en silencio. Archie sentado en su regazo. Cuando terminó, le susurró al niño: «Lo hizo sobre ella, no sobre ti». Siempre lo hace, pero Meghan no había terminado. Esa misma noche, según los informes, volvió a llamar a sus aliados de los medios, esta vez instruyéndolos para que impulsaran un nuevo ángulo, que los informantes del palacio estaban orquestando las filtraciones para difamarla como madre. Al amanecer, comenzaron a aparecer titulares comprensivos en medios selectos. ¿Es Meghan la verdadera víctima de una campaña de difamación del palacio? Niños de los Sussex, objetivo de una jugada de poder real en curso. Fue un audaz giro narrativo y funcionó, al menos para parte del mundo. Pero dentro del palacio de Buckingham desencadenó algo más oscuro. Los asesores comenzaron a susurrar sobre una palabra que nunca antes se había vinculado a una madre real: no apta. Y si ese lenguaje se abría paso en la conversación pública, la aparición escenificada de Meghan se vería menos como valentía y más como encubrimiento. Esa noche en Montecito, la atmósfera era sofocante. Harry estaba sentado solo en la sala de estar. El televisor todavía reproducía clips de la aparición benéfica de Meghan. Cada titular, cada fragmento de sonido, la enmarcaba como la noble madre que luchaba para proteger a sus hijos. Pero para Harry era insoportable. Lanzó el control remoto contra el sofá. Su voz se quebró mientras murmuraba: «Eso no fue para Archie. Eso fue para ti». Cuando Meghan entró, tranquila y serena después de su día frente a las cámaras, Harry no pudo contenerse. Se puso de pie, temblando de ira. ¿Tienes idea de cómo se veía eso? ¿Tienes idea de lo que me has hecho? ¿A él? Meghan se cruzó de brazos, imperturbable. Nos protegí. Hice lo que tenía que hacer. La voz de Harry se quebró. ¿Nos protegiste? Arrastraste a Archie a esa pelea. Lo sostuviste mientras me gritabas. Y luego te paraste frente al mundo y fingiste ser la víctima. Por primera vez, la compostura de Meghan se resquebrajó. Su voz se agudizó, helada y desafiante. Si yo no cuento la historia, Harry, ellos lo harán, y cuando lo hagan, me pintarán como peor que cualquier cosa que puedas imaginar. No dejaré que me borren. No otra vez. Harry negó con la cabeza, pasándose las manos por el pelo. Su respiración era irregular. Esto no se trata de ser borrado. Esto se trata de Archie. Él no es un titular. Él no es un escudo. Él es nuestro hijo. Y ya ni siquiera lo ves. Ves influencia. Los testigos dijeron que la habitación quedó en silencio, las palabras colgando pesadas como una espada. Los ojos de Meghan se entrecerraron, pero no respondió. En cambio, se dio la vuelta y subió las escaleras, sus pasos lentos, deliberados, resonando como una advertencia. Dejado solo, Harry se desplomó en una silla, con el rostro enterrado entre las manos. Según un miembro del personal que luego confió en un colega, lo escucharon susurrar en la habitación vacía. Le rogué que parara, pero ella nunca me escucha. Y ahí fue cuando los susurros del palacio, las filtraciones del personal y el desafío público de Meghan chocaron en una realidad aterradora. Harry ya no era solo un hijo atrapado entre mundos. Era un padre atrapado en una guerra dentro de su propia casa y estaba perdiendo. Mientras Harry estaba desplomado en silencio,
Meghan estaba arriba caminando de un lado a otro en su estudio. Su teléfono brillaba con mensajes de texto sin respuesta de aliados de relaciones públicas, periodistas comprensivos e incluso un fixer de Hollywood. Se desplazó furiosamente, con la mente acelerada. Un mensaje que escribió pero nunca envió decía: «Si quieren la guerra, les daré la guerra, y ganaré». Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el Palacio de Buckingham no estaba sentado de brazos cruzados. Detrás de gruesas puertas de roble, los asesores principales se reunieron con Carlos y Guillermo, hablando en tonos cautelosos. Las filtraciones del personal, el memorándum de Montecito, la actuación pública de Meghan. Todo estaba siendo contabilizado, sopesado, evaluado. Un asesor finalmente rompió el silencio con una frase que heló la habitación. La pregunta ya no es si está desestabilizando a la familia. La pregunta es si los niños están seguros. Guillermo, según los informes, murmuró en respuesta, su voz sombría. Si usará a Archie en una discusión, lo usará para cualquier cosa. No podemos seguir fingiendo. Carlos, pálido y agobiado por el peso de la corona, no respondió de inmediato, pero después de una larga pausa, dio una directiva fría. Preparar opciones. ¿Qué eran esas opciones? Nadie fuera de los muros del palacio lo sabía, pero los informantes susurraron sobre equipos legales, cláusulas de tutela y planes de contingencia que nunca antes se habían discutido públicamente. De vuelta en Montecito, Harry abrazó a Archie mientras el niño dormía contra su pecho, susurrando promesas que ya no creía que pudiera cumplir. No dejaré que te quiten de mí. No lo haré. Pero cuando amaneció, tanto Harry como Meghan estaban al borde de algo que ninguno de los dos podía controlar, porque la pelea había abandonado los muros de su casa. Ya no era solo una disputa familiar, era una batalla de narrativas, de seguridad, de poder. Y con los susurros de la intervención del palacio haciéndose más fuertes a cada hora, el mundo se quedó preguntando: ¿había alcanzado finalmente la guerra de Meghan y Harry el punto de no retorno?